pues como comentábamos antes de iniciar un poco esta videoconferencia, ¿no? Esta conferencia, eh, lo que más nos interesaba en este caso era hablar un poco de la profesión, de cómo es la ilustración arqueológica, qué fundamentos tiene. Como decía Ana, el tema del rigor me parece básico. Partir siempre del tema del rigor para poder hacer verdadera, pues, transposición, ¿no?, gráfica de la ciencia y sobre todo también hacer una reflexión, un replanteamiento sobre cómo son esas imágenes que estamos consumiendo, por decirlo así, y que llenan todo el imaginario, nunca mejor dicho, del pasado, y cómo muchas veces son pues sencillamente imágenes ejecutadas sin ningún tipo de reflexión o de motivo que haga que sean así, ¿no? Entonces, bueno, yo a esta exposición, como veis, le he llamado Ilustrar el pasado, nuevas herramientas para visibilizar a las mujeres. Este título está pensado también, o bueno, está motivado porque en esta presentación vamos a hablar de una guía práctica que hemos hecho en colaboración con la red Past Women. Básicamente la ha redactado la red Past Women, de la que hablaremos. Y bueno, es un intento común de hablar sobre estas imágenes y de replantearlas, ¿no? Eh, Antes de nada, pues quería empezar haciendo una reflexión, ¿no?, sobre cómo se construye una ilustración arqueológica, cómo es nuestra profesión, cómo creamos, ¿no?, estas imágenes. Bueno, como veis aquí en esta imagen de un mausoleo romano, la ilustración arqueológica es un paso más allá. No es solo lo que sería un registro gráfico, el dibujo arqueológico que conocemos habitualmente, sino que supone un paso en el que tanto el equipo que lidera la imagen como las personas que la ejecutan tienen que hacer una propuesta, ¿no? Hacer una serie de hipótesis, intentar dar un sentido a toda una serie de información que muchas veces es muy fragmentaria, es muy incompleta y que se tiene que basar en distintas fuentes, ¿no? Básicamente es eso, es un acercamiento, es un intento de darle sentido, ¿no?, a lo que conocemos a través de la arqueología del pasado, ¿no?, a esas evidencias. Pero inevitablemente ese acercamiento, como veis, es personal, es una propuesta de autor, por decirlo así, o de autora, en el que no solo intentamos integrar los datos, sino que también, pues inevitablemente estamos dando nuestra aportación personal a nivel de estilo, a nivel de enfoque, etcétera. Y ese tema del enfoque es el que más me interesa en esta charla, ¿no? Cómo también desde la ilustración podemos cambiar esos enfoques. Bueno, nosotros nos basamos siempre en unas evidencias arqueológicas, como os decía, que son las que obtenemos a través de la investigación arqueológica y de otro tipo de disciplinas. Y a partir de esas evidencias se construye una hipótesis, se crea una propuesta. Esa propuesta acaba siendo, pues, más detallada o más terminada, pero sí que nos supone un riesgo en el sentido de que nos obliga a concretar muchas veces más de lo que podemos. Y por eso todas las imágenes que generamos inevitablemente están sujetas a una revisión y a una crítica continua. No son imágenes definitivas ni mucho menos, ¿no? Cuando hablamos de ventanas al pasado, realmente son acercamientos al pasado, pero no son ventanas reales porque probablemente jamás sabremos cómo era, ¿no?, exactamente el pasado con todos sus detalles. Os pongo aquí esta imagen que es un ritual de una ceremonia de peinado del cabello en la Cova de Scarlets en Menorca que realicé hace unos años y en la que, o sea, me gusta utilizarla porque creo que aquí se ve muy bien cómo se construye una ilustración arqueológica. Veis que es una escena en la que hay unos personajes, hay una serie de evidencias, pero todas las ilustraciones no son escenas en las que pues proponemos soluciones un poco sobre la marcha, sino que están basadas en muchos datos, están basadas también en esa intención, ¿no?, que hablábamos, en la que por parte del equipo por lo menos lo que se intenta es dejar abierto ese mensaje. Eh, Hace unas semanas, estando en Granada, en la Universidad de Granada, hicimos un taller sobre ilustración arqueológica y feminismo.
Y yo les daba esta pieza, les decía, bueno, imaginad, poneros por un momento en el papel, ¿no? De la persona que está ilustrando. Imaginad que tenemos este bifaz que procede de Urbasa, de Navarra, y que tenéis que recrear una escena en la que aparezcan utilizándolo o fabricando ese bifaz, ¿no? Yo os voy a pedir también a todas las personas que estéis aquí que imaginéis, que hagáis por unos segundos ese papel de ilustradores, ilustradoras de arqueología, imaginéis esa escena con todos los detalles que podáis. ¿Cómo la reconstruiríais? Simplemente si solo tenéis esta evidencia. Eh, este ejercicio era una simplificación porque tenemos muchas más evidencias, pero a nosotros nos servía para darnos cuenta de que muchas personas cuando visualizaban la escena de construcción de un bifaz o de la utilización del bifaz, pensaban en hombres. Muy pocas personas pensaban en una mujer realizando esta labor, ¿no? O haciendo esa labor de enseñanza para realizar la herramienta, ¿no? Pues esto es ya como una primera señal de alarma, ¿no? En la que decimos, ¿no? ¿Por qué pensamos en un hombre? Si realmente, manteniendo el rigor que tenemos que mantener, no tenemos ninguna evidencia ni si eran hombres, eran mujeres, y probablemente lo más lógico es que fueran hombres y mujeres, porque bueno, sería lo más lógico, como digo, ¿no? Pues, pero no tendemos a pensar eso de primera vez, ¿no? Intentamos siempre colocar a un hombre y eso nos hace reflexionar sobre cómo ese relato por defecto, ese relato con mayúsculas, está muy presente, ¿no? No solo en lo que consumimos visualmente, sino también en cuando nos ponemos en el papel de crear y de hacer una ilustración, inconscientemente tiramos de un relato que está muy desequilibrado, ¿no? ¿Cómo es este relato? Este relato con mayúsculas, ¿no? Este relato aprendido, cultural. Pues yo os he traído aquí varios ejemplos de imágenes que son, bueno, son clásicas, han quedado ya, bueno, pues un poco antiguas, pero nos ilustran muy bien las características de ese relato. Y una característica importante de ese relato, como veis en estas dos imágenes, es que independientemente de la época que tratemos, es muy habitual que el hombre sea el protagonista, ocupe la parte más importante de la imagen, tenga una actitud, pues eso, de protagonismo y tenga una importancia, tenga un peso significativo, no solo visualmente, sino a nivel del contenido. Todas las imágenes transmiten una intención. ¿Quiere decir esto que estén mal? Yo no entraría si están mal o bien en este caso, pero sí que es curioso que se trata de relatos en los que, como podéis ver, la presencia de la mujer está invisibilizada. En el caso de la derecha, en el triunfo romano, no aparece ninguna mujer, y en el caso de la izquierda está reducida a un papel totalmente secundario, que forma parte también de ese relato que os comento, ¿no? En el que la mujer normalmente observa y bueno, hay un montón de características gráficas por las que podemos reconocer ese relato. El relato también se ve en imágenes como estas, la típica imagen de la evolución que ya, bueno, pues de la que se ha hablado mucho en arqueología feminista, pero en la que es evidente una idea muy potente y muy peligrosa, y es que en el relato que utilizamos para ilustrar, que reproduce o que sintetiza el relato o la narración eh, científica, el hombre sustituye al ser humano. Es decir, si dibujamos un hombre, nos basta para entender que es un ser humano. Hay muy pocas imágenes de la evolución humana en la que aparezcan solo mujeres. Y normalmente cuando se han hecho, bueno, pues siempre tienen esa polémica, ¿no? Es curioso que para cuando utilizamos un hombre no hay ninguna polémica y cuando utilizamos una mujer sí. Entonces, esto es algo para reflexionar, ¿no? Bueno, esta es una de las características del relato, el hombre como sinónimo del ser humano. Y también, como veis en esta otra imagen, el hombre como protagonista de lo que sería la creación,
la creación de herramientas, el progreso, tal como se entiende, ¿no? De manera clásica, ¿no? Está el hombre protagonizando todo lo que sería esa evolución, diríamos, técnica o tecnológica, y en esta imagen lo veis claramente, las mujeres aparecen reducidas a unas pequeñas figuras en el fondo de la escena que no tienen ninguna importancia, ¿no? Simplemente parece ser un pequeño complemento, pero en el que no tiene ninguna relevancia la mujer. Eh, pues como decíamos, las imágenes son muy importantes porque resumen el relato y resumen la ideología. Esto lo han estudiado mis compañeras de Past Women en la guía de la que os voy a hablar después, y en uno de los capítulos que está centrado en imágenes sobre el pasado y educación, se ve claramente cómo, como veis aquí, no sé si se ve el cursor cuando lo muevo, ¿lo llegáis a ver? ¿Sí? Pues como veis, en distintos libros de texto aparecen hombres y mujeres y se hizo una cuenta, ¿no? Directamente se contó cuántos hombres y cuántas mujeres aparecen en los libros de texto por épocas. Veis que en el caso de Mesopotamia, por ejemplo, que es el primer ejemplo de todos, aparecen 12 hombres y aparecen 0 mujeres. Los hombres aparecen representados con los puntos negros y las mujeres en el círculo blanco. Pero como veis, vamos avanzando en el tiempo y en Roma aparecen 73 hombres y una sola mujer en el total de los libros de texto estudiados por las dos autoras, Toledo García Luque y Paula Jardón. Y así sigue un poco la dinámica, ¿no? Que parece que baja un poquito la diferencia, pero que está totalmente descompensada hasta que llegamos al siglo XVIII-XIX y la diferencia se acentúa muchísimo hasta llegar al siglo XX, en el que tenemos 555 hombres y 38 mujeres. Bueno, esto evidentemente no es casualidad, esto es por algo, esto es porque estamos, como os decía, pues estamos viviendo de un relato gráfico también y de una ideología que es muy concreta, ¿no? Que es que en el fondo resume algo que veremos más adelante. Tenemos, por ejemplo, esta imagen, ¿no? De una persona está pintando la pared de una cueva. Si desvelamos la imagen completa, como veis aquí, bueno, es un hombre, esta es una obra de Seneca Burian, un gran artista de la ilustración arqueológica, pero a ninguno nos extraña esta imagen y probablemente nadie haría una crítica de esta imagen porque estamos acostumbrados a verla. Este otro ejemplo reproduce la misma escena. Una persona está pintando la pared de una cueva. Vemos la mano y si desplegamos la imagen al completo, vemos que se trata de una mujer. Esta es una imagen ya icónica de Arturo Asensio que hizo para una exposición en Madrid. Y veis que, mm, por un lado, estas imágenes tienen algo que es muy importante, que es que gustan mucho porque nos cambian la visión sobre el pasado, pero luego hay personas a las que no les gustan tanto y lo que piensan es que es una invención, ¿no? Que dicen, bueno, ¿por qué ponéis una mujer aquí pintando si no tenéis ninguna evidencia de ello? Y la respuesta lógica es decir, ¿y qué evidencia tenemos de lo contrario, ¿no? O de que sean hombres? Pues, realmente yo creo que no es tanto una cuestión de si eran hombres o mujeres, como os decía antes con el tema de los bifaces, sino por qué no iban a ser mujeres o no iban a ser hombres, porque probablemente eran los dos. Estamos hablando de periodos de tiempo muy grandes, de culturas muy diferentes y en el que, mm, en mi opinión, hay que dar una imagen lo más abierta posible de partida para poder trabajar sobre ello. Y luego, de acuerdo a las evidencias en cada caso, pues irla ajustando, ¿no? Bueno, también comentábamos antes de empezar la charla que para mostrar un poco cómo es este relato, yo hice una búsqueda en Internet en octubre y puse simplemente la palabra prehistoria, no puse nada más. Y estas son las imágenes que me aparecen por orden, en mi caso. Imagino que esto también dependerá de cada persona, de las sesiones que tenga y de la configuración que tenga, pero haced la prueba porque creo que es muy gráfico cómo el relato sobre el pasado está totalmente descompensado, ¿no? Os voy a mostrar las primeras imágenes que aparecen y así las podemos comentar. Esta es la primera imagen que aparece en Google cuando buscas la palabra prehistoria. Como veis, ya se representan hombres, se representan mujeres, se representan distintas edades
Pero tenemos que ir un poquito más allá y reflexionar sobre cómo se representa cada personaje y por qué. Y bueno, este estudio nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Pero mm, nos van a ir dando pistas un poco de que ese relato que aparentemente en imágenes como esta va mejorando, eh, todavía está presente y tiene mucha fuerza. Veis que las personas que llevan las herramientas y las que tienen un poco el poder y la importancia en la composición son los dos hombres que marcan la escena. Y aunque la mujer y los niños o las jóvenes están en el centro de la imagen, que es una posición importante, el tratamiento que se da, el qué están haciendo, no tiene esa importancia. Entonces, sí que nos habla de un grupo, pero vuelve a reproducir un poco esa escena, ¿no? Aquí tenemos otras imágenes, como esta, no he conseguido saber si era de Mauricio Antón, es posible que sea de él. Pero veis que también, bueno, pues suponen avances, ¿no? Se empiezan a representar hombres y mujeres en épocas de la historia, en el caso de los neandertales, ¿no? Pero si hacemos un análisis más detallado, muchas veces quienes ilustramos tendemos esa tendencia, ¿no? A reproducir el relato sin darnos cuenta y a otorgar siempre el protagonismo, a darle el protagonismo a los hombres. Tanto en lo que es la actividad principal que se desarrolla, como en el aspecto compositivo, en el aspecto simbólico, en el que bueno, pues tienen esa importancia, ¿no? En el relato. Como os digo, son avances, ¿eh? Son imágenes que han mejorado bastante lo que se hacía hasta ahora, pero que todos tenemos que seguir trabajando. Este es un caso muy, muy interesante porque es el que aparece en tercer lugar y en noveno lugar aparecen estas dos imágenes. La pequeñita es la que aparece en noveno lugar y es una portada, como veis, de un libro infantil sobre la prehistoria. Aquí es donde hay que tener muchísimo cuidado porque en este tipo de ediciones estamos transmitiendo ya a niñas y niños cómo era ese pasado, porque al final la imagen, como os decía, obliga a concretar y se da casi por algo terminado, ¿no? Algo seguro. Y fijaros el distinto tratamiento que se hace aquí de hombres y mujeres. ¿Cuántas mujeres veis aquí? ¿Y cómo están representadas? ¿Qué están haciendo? ¿Qué importancia tienen? Bueno, pues esto nos tiene que hacer reflexionar sobre qué trabajo queda por hacer todavía, ¿no? Lo mismo en imágenes clásicas, esta es prácticamente la misma imagen que hemos visto antes, pero en un modelo más de adultos, por decirlo así, más de investigación. Y como veis, pues reproduce la misma idea. Los hombres vuelven de cazar, son las personas importantes en la escena. La presencia de la mujer podría ser quizá esta, pero tampoco queda muy claro, y la importancia, desde luego, que tiene es mínima en la imagen, ¿no? Entonces, todo esto nos está transmitiendo muchas más cosas aparte de lo que vemos. Aparte, tenemos otro problema y es que, además de las imágenes que quienes hacemos ilustración generamos conscientemente, hay imágenes que se hacen o en otros ámbitos, como veis aquí que ya se sale totalmente de lo científico, o en ámbitos como la inteligencia artificial, que está empezando a aparecer también en las búsquedas de imágenes como imágenes terminadas y que no tienen ningún sentido, ¿no? Como veis aquí, son imágenes que claramente se adivina que son de inteligencia artificial porque tienen esos errores, ¿no? Y esas incongruencias que hace la inteligencia artificial con las imágenes, pero en las que también la narrativa es totalmente eh, pues absurda, diríamos, ¿no? Pero con el peligro de que bebe de las imágenes con las que les alimentamos, que suelen ser las que reproducen un relato pues muy, muy parecido a las primeras que habéis visto, ¿no? Esta, sin embargo, es otra imagen clásica, también que habla del Neolítico, y veis cómo se representa el hombre en posición central, el mayor tamaño, la mayor importancia, centra la escena, y sin embargo la presencia del resto de la sociedad, bueno, es como si dijéramos un acompañamiento, ¿no? De esa escena. Se aprovecha para hablar de las distintas actividades que se realizaban, pero veis que el tratamiento, bueno, pues deja un poco
que desear, ¿no? Porque es un tratamiento, ya lo veremos luego en la guía, como lo hemos analizado, pero sale siempre perdiendo la mujer. Es curioso que uno de las conclusiones que podemos llegar cuando vemos estas imágenes es que las mujeres aparecen muchísimo menos o no aparecen, que eso es lo peor, ¿no? Están invisibilizadas totalmente. Y cuando aparecen, el tratamiento de los personajes es claramente, sale a perder claramente la mujer con respecto al hombre en general. Esto por la experiencia que yo tengo de las imágenes que veo. Bueno, lo mismo en el puesto octavo, aquí tenéis imágenes de inteligencia artificial que se cuelan en la búsqueda, pero que aparecen en el octavo lugar, o sea que tienen una importancia y en la que, como veis, no aparece ninguna mujer. Otras virtuales o de tipo, sí, como una especie de realidad virtual, en las que, bueno, tampoco queda claro si son hombres o mujeres, pero aquí sí que parece que hubiera dos mujeres, parece, tampoco se ve claro, participando de escenas como la caza, ¿no? La caza es uno de los motivos favoritos cuando se representa la prehistoria, la caza del mamut. Hay una obsesión con la caza y generalmente está asociada a hombres. Aunque hay casos en los que hay excepciones, que es lo bonito, ¿no? Empezar a rescatar esos casos, que tanto antiguos como nuevos, y ver cómo se está mejorando en ese sentido, en lo que se está haciendo ahora, que se está mejorando mucho. Bueno, la imagen de la evolución que ya hemos comentado, en la que veis que bueno, pues el hombre representa al ser humano, no hace falta más. Podría haberse optado por una pareja de hombre-mujer o por una solución mixta, pero bueno, sí que resume claramente que es el ser humano, el hombre. Y eso nos lleva a una conclusión peligrosa. Y bueno, yo creo que esta es la última imagen de la búsqueda en la que como pues, se reproduce lo mismo, ¿no? Pues las actividades básicas de una época, eso es una de las ilustraciones típicas, ¿no? En ilustración arqueológica, resumir una época en, en varios grupos de personajes y que, bueno, pues se resuma un poco todas las características culturales de ese momento en los personajes. Y como veis aquí, pues tenemos 6 hombres cazando un mamut. Tenemos un hombre protagonizando el primer plano y la escena, la parte central de la imagen, que vuelve al campamento con carne, y otro hombre, 2 hombres sentados. Uno no está haciendo nada en concreto, que eso también es poco habitual verlo, pero no está haciendo nada, y otro está fabricando. Tenemos también el tema de la tecnología, el tema de la invención, el tema de la importancia simbólica, ¿no? De las personas que fabrican herramientas. Pero sin embargo, veis que las mujeres que aparecen son solo 3, no se les ve apenas la cara, responden a estereotipos claros que ya veremos luego y bueno, pues están dedicadas a acompañar un poco la escena en una actitud sumisa, totalmente subsidiaria, en la que, bueno, pues parece que recoge algún fruto, cuida al niño, pero el tratamiento del cuidado, que también es importante, no está reforzado como debería, ¿no? Y no se le da esa importancia, sino que la importancia de la escena la tenemos en la diagonal de la caza y la lítica. En resumen, pues estos son algunos de los grandes problemas, ¿no?, que tienen las imágenes sobre el pasado. Los hombres las protagonizan, las mujeres suelen aparecer como complemento y a menudo a un tamaño menor, tanto sea en su actividad como en su importancia. Muchas veces no aparecen directamente las mujeres, que ese es otro grave problema. Luego hay estereotipos de representación en los que caemos todos, ¿no?, que se reproducen, pues tenemos gusto por reproducir personas sanas, personas adultas, personas pues con una especie de mediana edad, ¿no?, que representan al ser humano también. Optamos por el hombre, pero el hombre adulto de mediana edad, que en él se resume toda la humanidad, diríamos. Y luego esa asociación peligrosa entre tecnología y armas a los hombres, que es el problema de estas asociaciones es que se hacen muchas veces en exclusiva. No tanto que se asocien, sino que se hacen en exclusiva, sin tener ningún motivo para ello. Y eso va directamente ligado al rigor. Si no tenemos evidencias de quién usaba estas herramientas,
no podemos dar en exclusiva a un sexo o a otro estas atribuciones, porque esto es un relato, no es algo que procede de la investigación. Y bueno, pues como veis, pues preferencia de imágenes que protagonizaron hombres, en el sentido de que hay muchísimas imágenes sobre batallas, sobre el tema político, sobre el tema del poder, en el que evidentemente está documentado que las protagonizaban hombres en su mayoría, pero mm, que lo que hacen es hablarnos de culturas o de sociedades en las que sí que el hombre tenía esa importancia, esa presencia, pero se olvida la otra parte, ¿no? El resto de la sociedad, dónde estaban las mujeres. Bueno, resumen de esto y para un día como hoy, ¿no? Pues las ideas que podemos sacar de todo esto son peligrosas, porque muchas imágenes lo que nos están diciendo es que los hombres son mejores, son superiores, con ellos vale, o sea, no hace falta nada más. Simplificándolo mucho, ¿eh? Esto es simplemente para abrir un poco los ojos, ¿no? Que ese relato está ahí muchas veces y sin darnos cuenta aparece. Y que eso, que las mujeres no son importantes, que podemos prescindir de dibujarlas, que si las dibujamos en una actitud totalmente complementaria o alejada no pasa nada, porque el relato se explica bien a través de hombres. Bueno, afortunadamente este relato está cambiando y hay muchísimos artistas y muchísimos equipos de investigación y muchísimas artistas, sobre todo, que esto se está viendo mucho, que están pues cambiando el relato gráfico y ayudándonos a compensar ese relato pues, tan descompensado, nunca mejor dicho, ¿no? Y aquí entra pues el papel de redes como la red Past Women, que es una red de arqueología feminista, que intenta visibilizar y dar la importancia que merecen las mujeres en el pasado y replantear a través del rigor y la investigación los discursos heredados por todos, ¿no? Y por todas. Esta es la página web de passwomen.net. Os hablo de Passwomen porque Passwomen, como os decía al principio de la charla, tenía un papel básico en la elaboración de una guía de la que os voy a hablar ahora. Y bueno, aquí podéis tener acceso a un poco pues, a todo lo que es Passwomen. ¿Qué supone Passwomen? Es una red de investigadoras de primer orden de toda España que trabajan en distintas universidades, museos y que lo que pretenden es dar esa visibilidad y ese protagonismo a las mujeres, siempre basándose en la investigación. ¿Por qué han sido tan importantes en la creación de esta guía? Pues aquí os voy a resumir un poco, ¿no? Cómo fue la creación de la guía. Fue un encuentro entre quienes hacíamos ilustración y esta red en concreto de arqueología feminista, que es una de las más importantes de España. Fue un encuentro que tuvimos en 2016 en el Museo Arqueológico Nacional y en el que tuvimos la oportunidad de caernos, ¿no? Un poco del caballo y de darnos cuenta de que estábamos ilustrando, pero lo estábamos haciendo con un montón dábamos por hecho muchas ideas y muchas maneras de contar que no estaban bien, no estaban basadas en nada en concreto, sino que era un relato automático, ¿no? El que, como hemos hablado antes. Passwomen, como veis aquí, lo que le interesa es visibilizar correctamente esa importancia, ¿no? Y comunicar correctamente la importancia de las mujeres. Y ADARC, que es la Asociación de Ilustración Arqueológica en la que estaba yo y el resto de mis compañeros y compañeras, queríamos mejorar la manera en la que ilustrábamos y hablábamos sobre el pasado. Y tuvimos un encuentro de 3 días, 3 jornadas en Baeza, en Jaén, en el que trabajamos sobre imágenes. Nos dedicamos a ver imágenes, bueno, aparte hubo un montón de charlas y de ponencias, pero también hicimos talleres de análisis de imágenes en lo que queríamos era detectar cuáles eran los principales y más graves problemas que tienen las imágenes sobre el pasado. Y con las aportaciones de todo el mundo podíamos intentar hacer un pequeño catálogo o libro de buenas prácticas, que es lo que os voy a presentar. Cuando terminó el encuentro de Baeza, que fue en 2018, fuimos trabajando los distintos equipos en la elaboración de esta guía, ¿no? Y en distintos temas
sobre ilustración arqueológica y sobre el uso de imágenes, pues tanto en libros de texto como en museos, en centros de interpretación y en general en todo el mundo audiovisual, en Internet, etcétera. Y así nació en 2023 el catálogo de buenas prácticas. Este catálogo lo editamos desde el Gobierno de Navarra, porque entonces yo estaba trabajando en la sección de museos del Gobierno de Navarra y bueno, tuvimos la oportunidad, nos dio el Gobierno de Navarra de hacer una edición en papel, pero no solo eso, sino que también nos permitió crear un portal, una página web en la que pues, se pudiera descargar de forma gratuita. La veis aquí, la página web se llama comunicandoelpasado.es y podéis descargaros la guía, tanto en castellano como en euskera, en la que se hace pues, esas recomendaciones, ¿no? Es una especie de guía práctica para pues, mejorar tanto en el análisis de las imágenes como en la creación. Además, este portal también nos permitía pues, recibir todas las sugerencias por parte de todas las personas que quisieran contribuir a mejorar esta guía, ¿no? Que al final es una herramienta que está pensada para ir mejorando, no es una herramienta definitiva. Bueno, aquí tenéis una imagen del día de la presentación de la guía. La presentamos en el Museo de Navarra y bueno, hubo miembros de la Red Pass Women. Estábamos también pues, de parte de la sección de museos y del Gobierno de Navarra, de Cultura. Y bueno, pues tuvo bastante buena acogida y se distribuyó entre todos los centros educativos de Navarra, de todos los niveles. De manera que cualquier persona que quisiera aplicarla, cualquier docente que quisiera aplicarla en aulas de cualquier nivel, pues podía tirar de ella si le apetecía. La publicación tiene dos partes, básicamente. Eh, Como veis aquí, la parte verde, diríamos, es la parte teórica, son artículos sobre la imagen en los libros de texto y en exposiciones, ya sea exposiciones temporales como en exposiciones permanentes. Y las dos guías prácticas que aparecen en color amarillo y son el llamado test de Baeza, que es un test en el que Passwomen resume toda una serie de recomendaciones para analizar una imagen y de pautas para analizar una imagen, y luego la guía para la creación de ilustraciones arqueológico-históricas que realizamos Esperanza Martín y yo como miembros de ADARC, de la asociación, y que está pensada más para la creación y para el mundo de la ilustración. Bueno, las bases teóricas, la parte verde es básicamente, pues como os decía, habla de la importancia de las imágenes en la didáctica de la historia, también de las exposiciones permanentes en museos de arqueología y de cómo se utilizan imágenes en estos museos, y de las exposiciones temporales como ámbitos en los que se permite hacer una innovación más rápida y mayor y en la que se pueden proponer nuevos discursos museológicos. En cuanto a las guías prácticas, pues como os decía, tenéis el test de Baeza, que básicamente en lo que se basa es en unos criterios, o sea, una especie como de objetivos que hay que cumplir cuando hacemos una imagen que hable sobre el pasado y que sea respetuosa con hombres y mujeres. Eh, una rúbrica en la que valoramos esos criterios, cuál ha sido su cumplimiento, ¿no? Bueno, pues podemos tener una idea de si la imagen está cumpliendo o no los objetivos que se habían marcado, y un decálogo, que es una guía rápida, es una serie de 10 preguntas en las que de manera eso, rápida y sencilla podemos tener una primera idea de si la imagen está o no correctamente ajustada a los objetivos. Aquí tenéis los 6 criterios de los que hablaba Passwomen, aparecen en la parte superior, y la rúbrica, si están conseguidos, medianamente conseguidos o no se han conseguido, aparecen en la parte de la izquierda. Entonces, con eso podemos hacer una valoración de imágenes. Y aquí veis un ejemplo de un decálogo. 10 preguntas que se le hacen a la imagen y que nosotros tenemos o nosotras tenemos que valorar con un correcto, con un positivo, diríamos, o con un negativo. Y si, bueno, pues si cumple con los mínimos, pero tampoco destaca ni para bien ni para mal, pues le ponemos el símbolo igual. De esa manera, pues más o menos tenemos una idea clara de la puntuación, por decirlo así, de la imagen, y todo eso se puede comentar o argumentar de manera un poco más mejor construida, ¿no? ¿En base a qué?
Estas fueron las 10 preguntas que proponían desde Past Women y en nuestra guía lo que proponíamos era pues una serie de eh, categorías básicas, que eran 7, con las que construir una imagen. Las dos sirven realmente para analizar o para construir. Realmente se pueden utilizar en los dos sentidos, ¿no? Pero bueno, son esos acercamientos un poco teóricos que hacíamos desde la ilustración o desde la investigación. En nuestro caso proponíamos estas 7 grandes categorías que, en nuestra opinión, resumían los 7 grandes problemas que hay cuando vemos imágenes sobre las mujeres que no están bien ejecutadas, ¿no? Que son el rigor, cuando hay imágenes que tienen falta de rigor, la novedad, es decir, si reproducen un poco la manera de contar de siempre y los temas de siempre o no, la presencia de las mujeres, si aparecen mujeres en la imagen, o sea, si hay una invisibilización arbitraria o no, la proporción en la que aparecen las mujeres, siempre de acuerdo a la escena representada, porque no nos gusta hablar de que tenga que haber un porcentaje del 50% porque depende de la escena, del rigor de la escena. Está todo supeditado al rigor de la escena. Entonces, lo importante es que se respete, o sea, que no se desproporcione arbitrariamente la escena, sino que se haga con una proporción más o menos ajustada a lo que sabemos hoy día, ¿no? Y a veces habrá más hombres, a veces habrá más mujeres, pero que tanto en la proporción como en el tratamiento haya un respeto por eso, ¿no? Por ese rigor. Otra categoría muy importante en las imágenes es la importancia. Es qué importancia se le da a los hombres y qué importancia se le da a las mujeres. Y sobre todo, si esa importancia es diferencial por el hecho de ser hombre o por el hecho de ser mujer. No tanto por el rigor, porque si tenemos una escena en la que el hombre es más importante, pues es más importante porque está así documentado, pero vamos a analizar también o vamos a construir imágenes sabiendo que no tenemos que darle la importancia por el hecho de ser hombre, sino por otras razones, ¿no? Y lo mismo en la estereotipación. Veíamos que gran parte de los problemas de las imágenes es que son bueno, que estereotipan muchísimo y en muchos sentidos. Y por último, el tema de la diversidad, que también lo hablábamos antes de empezar la charla con Ana y con Rafa, y que pues habla un poco de eso, ¿no? De que una vez que nos introducimos en el mundo de la arqueología feminista, no es solo eh, el tema de mujeres y hombres, sino que es un tema ya a nivel inclusivo, a nivel social y que nos abre un panorama mucho, mucho mayor, ¿no? Bueno, empezando por el rigor, yo he elegido un ejemplo para hablaros de esto bueno, y me comentáis qué opináis. En cuanto al rigor, pues básicamente huir de imágenes que están construidas sin ningún tipo de rigor científico, porque nuestra base es el rigor. Trabajamos en ilustración arqueológica, no es ilustración de otro tipo, y tenemos que respetarlo. Se pueden construir imágenes rigurosas, ya sean protagonizadas por hombres o mujeres, pero siempre siendo respetuosos con los datos, sabiendo, como decíamos, que, bueno, pues que pueden ser revisadas con el tiempo, no pasa nada, esto es así, pero hay que intentar saltar ese relato, ¿no? De nuevo y hacer las cosas pues con una mentalidad más abierta. En cuanto a la novedad, hombre, la arqueología feminista en sí mismo es una novedad y cualquier imagen que creamos o hagamos con esas pautas nos va a resultar en una imagen novedosa, seguramente. Pero también se refiere, pues como os decía, vamos a contar en las imágenes sobre el pasado lo de siempre. Por ejemplo, vamos a hablar siempre de batallas cuando hablemos de guerra. Y esta imagen es magnífica, esta es una imagen muy buena, no tiene ningún problema. El problema es solo tener estas imágenes. Y cuando hablamos de la guerra en la Edad Media, solo tener estos referentes. Porque nos olvidamos del resto de la población y de cómo pues puede tener, cómo sufre la guerra el resto de la sociedad que no interviene en una batalla, o si interviene en una batalla una mujer, un hombre, pues cómo interviene, ¿no? Intentar darles ese protagonismo y crear escenas novedosas y escenas nuevas. Del mismo modo, pues hablando de la presencia, si aparecen o no mujeres
u hombres que no sea de manera arbitraria. Es decir, pueden aparecer mujeres en la imagen que hemos elegido, podemos cambiar el planteamiento, en la gran mayoría pueden aparecer. Y cuando no pueden aparecer, también en muchos casos es debido a que estamos contando el relato de siempre y eligiendo los temas de siempre. En cuanto a la proporción, lo mismo. Tenemos que huir de imágenes de este tipo en las que hay una desproporción, entre otras cosas, pero sobre todo una desproporción brutal entre hombres y mujeres y una invisibilización total de las mujeres y intentar pues construir imágenes de toda la sociedad, que aparezcan mujeres, hombres de todas las edades y de distintos tipos físicos, condiciones, etcétera. Intentando siempre por respetar una proporción aparentemente lógica, aunque lo del decir lógico es un poco peligroso, pero que por lo menos no desproporcione por defecto, ¿no? Que eso sí que es malo. Admitimos también en la guía la existencia de una desproporción intencionada que hemos llamado, que es generar imágenes exclusivamente protagonizadas por mujeres, porque creemos que tienen un gran papel en equilibrar el relato y compensar un poco el relato. Entonces, no vemos mal tampoco que haya esa desproporción en ciertos casos porque tiene una intención muy clara. Y en otros casos es por una razón de peso evidente, de rigor científico, en la que se ilustran pues, acontecimientos, como veis aquí, una cazadora en los Andes de hace 9.000 años, que se han documentado plenamente, ¿no? Y que hay que ilustrar para cambiar un poco ese relato. En cuanto a la importancia de las escenas, pues lo mismo, ¿no? Estamos acostumbrados a escenas en las que el hombre es importante y la mujer aparece observando, ¿no? Y esto se puede remarcar de varias formas. Se puede remarcar a nivel formal, a nivel compositivo, que aquí es muy claro, por ejemplo, usando tamaños, primeros planos, usando tamaños mayores para los personajes masculinos, una composición que nos lleve al personaje en cuestión o resaltándolo a través de color, de luz, etcétera. Pero también la importancia tiene otra cara, ¿no? No es la importancia solo formal, sino la importancia de fondo. En escenas como esta, si os fijáis, aparecen hombres y mujeres, aparecen distintas edades, pero el papel relevante y las acciones que desarrollan, la importancia que tienen, es decir, los protagonistas, son en su mayoría hombres, por no decir en su totalidad. Tenemos una mujer en primer plano, pero a pesar de ese primer plano, su relevancia de fondo es la misma que la de este otro hombre o cualquier otra persona que simplemente está observando. No tiene una participación activa en el ritual. Bueno, pues este tipo de lecciones que hacen las personas que ilustran o los equipos tienen mucho que ver también con ese relato subconsciente, ¿no? En el que directamente damos por hecho que esto tuvo que ser así. En cuanto a los estereotipos, ya para ir acabando, nos dimos cuenta cuando hacíamos este artículo que los estereotipos son de muchas formas, ¿no? De muchos tipos. Hay una preferencia por mujeres y por hombres adultos, guapos, forma, jóvenes, y nos olvidamos muchas veces del físico real, ¿no? ¿Qué tipo de cuerpos y de rostros dibujamos? Y en el caso de la mujer es muy marcado también. También hay un estereotipo en el grado de actividad, en asignar por el simple hecho de ser mujeres a las mujeres una actitud pasiva o observante y a los hombres una actitud activa y protagonista, como decíamos, ¿no? Ese es otro estereotipo. Otro estereotipo, bueno, como veis aquí, se pueden crear millones de ilustraciones arqueológicas y con la misma base que esté participadas por mujeres o por hombres. Eso no va contra el rigor, porque realmente por un tema de probabilidad y por un tema de que el rigor no lo, no lo impide. También hay una estereotipación de las mujeres muchas veces en su postura, cómo las dibujan. Y es muy habitual ver a mujeres de espaldas, sentadas, arrodilladas, mirando en posiciones como subsidiarias, sumisas, ¿no? Y aunque en esta imagen vemos a alguna mujer que está de pie,
el peso fundamental, la manera de contar que tiene esta imagen que habla sobre las mujeres es esta, es la de los primeros planos. Por eso muchas veces estar, como pone aquí, ¿no? En esta imagen, estar en primer plano a veces es casi peor porque no pasa nada por poner a una mujer arrodillada, pero cuando solo ponemos a las mujeres arrodilladas y a los hombres los ponemos siempre de pie, ahí sí que tenemos un problema, ¿no? Que detectar. ¿Por qué estamos haciendo un tratamiento tan diferencial? No habiendo ningún rigor para ello, porque no hay una razón para esto. De la misma manera en los roles, ¿no? El clásico rol de género. ¿Por qué la Venus de Bestonice o las pinturas Lascaux están hechas en estas imágenes por hombres? Pues porque el relato es así, el relato que hemos aprendido todos. El hombre, el ser humano, pinta, el ser humano crea, el ser humano es artista, ¿no? Pero ¿cuántas imágenes hemos visto de este tipo de mujeres? Muchísimas menos, ¿no? La desproporción es brutal. Y realmente, ¿cómo sabemos que lo hicieron un hombre o una mujer? Cuando lo podamos documentar, que seguramente yo creo que ya se está empezando a documentar, ¿no? Pues ahí sí podemos apostar por imágenes más concretas. Pero mientras tanto, lo ideal sería dejar abierto el panorama, porque es que es lo más lógico. Sería muy raro pensar que esto es así por una cuestión de sexo. Y como veis, pues hay imágenes que ya están en esa línea, ¿no? En muchos tipos de roles. Sobre todo pensando que tenemos que tener ese respeto por esa prudencia, porque estamos hablando de épocas muy remotas, muy desconocidas, en las que solo usamos paralelos de tipo antropológico, etnográfico, y nos pueden valer o pueden no valer. Realmente no sabemos casi nada sobre cómo eran estas culturas, estas sociedades. Y a mí me parece más interesante dejarlo abierto y dejarlo como algo para construir, ¿no? Sobre ello. De la misma manera, hay una estereotipación muy clara en la manera en la que a la mujer se le introduce, ¿no? en la representación familiar o social, grupal, y como veis aquí, pues es muy habitual, ¿no? Que la mujer se represente como quien cuida al niño exclusivamente, ese es el problema, ¿no? Que aparece en exclusiva así o observando, y que el papel principal lo tiene el hombre, pero además reproduciendo modelos que, como veis aquí, pues pueden ser modelos que son una proyección de nuestra manera de entender una familia, ¿no? Y con los modelos pues se proyectan también los papeles que tiene cada uno en ella, ¿no? Y bueno, por último, la séptima categoría que distinguíamos Esperanza Martín y yo era la diversidad. O sea, hablar de esa diversidad que ya que está desde siempre ha estado presente en el registro arqueológico, pero cada vez más, y en el que hay varias como subcategorías, ¿no? Por un lado, esa diversidad física, de tipos de cuerpo, de tipos de, como hemos visto también con el tema de los estereotipos, tipos de caras, tipos de aspecto, pero también en el plano funcional, hablando pues de distintas personas que han quedado constatadas con toda seguridad en el registro arqueológico, como pueden ser los síndromes de Down, como puede ser una acondroplasia, un enanismo, distintas escenas que se pueden recrear y que nos ayudan a dar una imagen más completa de la sociedad. Otro tipo de diversidad básico es la diversidad en la edad. En todas las épocas ha habido gente de distintas edades. Y lo raro es que muchas veces no la representamos, ¿no? Nos olvidamos de los ancianos, las ancianas, de la infancia y de la adolescencia y otras épocas, otros momentos de la vida, ¿no? Eh, Igualmente, pues con el tema de las etnias, el tema, pues un poco de esa variedad, ¿no? Humana que existía en las culturas y que a veces no se representa. Y del mismo modo, pues ya yéndonos un poco a lo general, pues hablamos de variedad, de diversidad social, si representamos siempre las mismas clases sociales y bueno, pues eh, cebamos mucho con un tipo de clase social que nos parece más interesante y nos olvidamos de otras, o si las hacemos relacionarse entre sí y aprovechamos para hablar también de esa interacción social en las distintas culturas, ¿no?
Y por último, pues la orientación sexual o afectiva, ¿no? Como también es es un tipo de imágenes que están muy poco representadas, pero de las que hay bueno, pues constancia mm, muy grande de que existían. Así que bueno, en conclusión ya para terminar la charla, pues deciros que esta es una guía abierta que está pensada para que si queréis la utilicéis o le echéis un vistazo a ver si os da alguna idea y que es una pequeña aportación nuestra para intentar mejorar la manera que tenemos de ilustrar el pasado. La podéis visitar y descargar, como os decía, en la página comunicandoelpasado.es. La descarga es gratuita en PDF y también podéis valorarla y podéis aportar lo que queráis en los distintos apartados que tiene en la parte de abajo, como veis, de la página y la que, bueno, pues esperamos saber qué os ha parecido. Así que nada, os despido con este dibujo de Esperanza Martín. Muchas gracias y nada, espero que os haya gustado la presentación. Muy bien, pues bueno, me ha gustado mogollón. No sé, la gente aquí están diciendo que efectivamente que has triunfado, vamos. Y nada, no sé si alguien quiere participar haciendo alguna pregunta o quiere alguna recomendación de Iñaki o así. Si no, mientras tanto, a mí me gustaría comentar esa problemática que igual muchas veces como ilustrador, ¿no? Arqueológico te puedes encontrar a la hora de trabajar, que puede ser pues el llevar a cabo este tipo de actualismos, ¿no? Que autoras como María Ángeles Querol, por ejemplo, tituló o bautizó, ¿no? Eso de pues mirar al pasado desde tu óptica o desde lo que tú entiendes como, pues, yo qué sé, una familia normativa o una sociedad y demás. ¿Y cómo haces? Sé que es una pregunta así un poco pues difícil, ¿no? Como el hecho de enfrentarte a ese tipo de cosas del actualismo a la hora de trabajar, pero ¿cómo haces para intentar evitar ese tipo de errores? Bueno, lo primero en lo que caí en la cuenta hace años ya con todo esto es que es muy peligroso porque es automático. Esos actualismos salen solos, ¿no? Entonces, Ujú. lo primero fue en su momento detectarlo, ¿no? Darte cuenta yo decía, "Jo, si es que es verdad, estoy haciendo aquí algo que por ninguna razón en concreto tiene que ser así, ¿no? Se me ocurre a mí y ya está. Y claro, en ilustración lo que nos pasa es que vamos cambiando continuamente, cuando trabajamos ya un poco de seguido en esto, estamos cambiando continuamente de cultura, de época, de sitio. Entonces, cada proyecto es como si fuera un mundo totalmente distinto, ¿no? Que hay que ilustrar. Y claro, ahí siempre recurriendo a las personas que dirigen el proyecto, que saben más, porque eh, yo lo más que puedo hacer es intentar estar alerta. Cuando voy a hacer un boceto, voy a empezar un dibujo, pues intento hacer lo primero que me sale, pero después revisarlo y ver si eso está bien construido o eso es algo automático, ¿no? Pero ya cuando tienes la información, si la puedes tener, claro, porque a veces no se sabe. Pero cuando tienes la información, pues lo intento pulir todo lo posible, pero esto es una prueba de error, es muy largo. O sea, yo creo que el tema de la ilustración de género o feminista o inclusiva es un tema, es que supone replantear imágenes a nivel general de todas las épocas. Y entonces yo sí que es verdad que intento dar más protagonismo a las mujeres por defecto, siempre. Igual es una manera inconsciente de compensar las escenas, pero porque me gusta crear escenas nuevas y diferentes. Y, y sí que lo intento, vamos, no sé. Pero es verdad que es muy fácil revisando imágenes anteriores que haya un montón de fallos y un montón de cosas para mejorar. Eso es así. Al final, muchas veces, pues será eso, ¿no? El trabajo entre los distintos colegas, ¿no? Que te van diciendo, te van Mm. haciendo un poquito de
de feedback de, bueno, pues mira, esto igual le podrías dar un cambio por aquí y tal, o gente que igual pues es especialista en cerámica o cosas así. Me parece que pueden ser igual al final casi como proyectos multidisciplinares, ¿no? Que al final trabajas codo con codo, ¿no? Para poder conseguir un resultado riguroso y que sea lo más inclusivo posible al final, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y luego Ujú. eh, también hay, pues como la imagen que hemos visto de Arturo Asensio, de la mujer pintando en Altamira, ¿no? Sí. Hay imágenes icónicas, ¿no? Que surgen de repente y que tienen muchísima influencia luego en quienes trabajamos en lo mismo, ¿no? Porque de repente nos abren los ojos y ya nos como que nos estimulan a seguir haciendo algo de ese estilo, ¿no? O sea que a veces también el cambio viene de Ujú, las personas que ilustran y se atreven a dar esos pasos, ¿no? ujú. Porque en el caso de Arturo Asensio, yo no sé, no conozco el proyecto, no sé si se pensó en una mujer por alguna razón o si fue una aportación suya, pero en los dos casos es interesante, ¿no? Es el papel que tiene el equipo o el Sí. artista, ¿no? Ujú. En proponer eso. Y aquí me ha parecido interesantísima la presentación. Gracias, muchas gracias. Eh, Sigo o le doy vueltas a una cuestión que, no sé, llevábamos años los historiadores y las historiadoras, aprovechando que a Marc Bloch le van a introducir en el panteón de personas ilustres de Francia, dándole vueltas a que teníamos que ir a pequeñas historias o a historias no contadas y de repente la ilustración no había dado ese salto y ahora va a ser, no había dado ese paso y ahora no va a ser un paso, sino que va a ser un salto, ¿no? Aparentemente, que queda un camino que estás explicando mucho por recorrer y a mí me ha impactado muchísimo cuando has puesto la imagen de la mujer pintando la cueva de Altamira, el bocadillo, ¿no? ¿Y por qué sabéis que lo hizo una mujer? ¿Nos queda mucho tiempo para quitarnos estas reacciones tan viscerales de encima? Yo creo que sí, porque incluso nosotros mismos somos nuestros peores censores, ¿no? Y a veces cuando dibujamos decimos, uff, igual me estoy pasando, no en este caso, a ver, es lo más lógico del mundo, pero que muchas veces dices, jo, no sé, lo estoy haciendo mal Pero luego piensas y dices, es que no hay ninguna razón ni en un sentido ni en otro, ¿no? Lo que decías, ¿no? Eh, lo interesante es hacer propuestas nuevas y hablar de otras cosas, ¿no? Porque es que el relato está ya tan repetido que casi es aburrido, ¿no? O sea, bueno, es muy aburrido, no es que sea casi aburrido. Entonces, yo creo que también a las personas lo que le estimula es pensar que el pasado era muy amplio y que estaban todos incluidos, ¿no? Y cuando va un niño al museo, pues verse incluido en el museo y cuando va un abuelo, pues verse ahí, ¿no? Y no ver siempre las mismas escenas, ¿no? Pues es verdad que esto de por qué sabéis que lo hizo una mujer en esta imagen es así, es automático. Y yo creo que queda muchísimo, muchísimo por hacer. Pero es verdad también que estos últimos años por ejemplo, en el tema de la prehistoria, yo estoy viendo muchísimas imágenes que además muchas están hechas por ilustradoras que han mejorado eh, un montón la manera de contar, ¿no? La prehistoria y nos dan pues visiones mucho más normales, ¿no? De lo que era el pasado. Pero sí, sabemos que cada vez que hacemos una imagen de este tipo va a haber una voz ahí de investigadores o investigadoras, no lo sé, pero sobre todo investigadores, imagino, que lo pondrán en duda, ¿no? Es que además en la diapositiva que, que tienes en la pantalla ahora mismo, la imagen de la derecha, tenemos Sí. una mujer prehistórica en actitud típicamente masculina y además muy morena. O sea, ya Ujú, mujer ujú. rizada en un ambiente como invernal que parece esto el norte de Europa y resulta que me estás pintando una chica que además es negra. O sea, alguno nos estallaría la cabeza con esta imagen. Claro, claro. Bueno, y ahí está, ¿no? Ir de la mano de la investigación y sobre todo los datos nuevos que aparecen, por ejemplo, con el tema de la niña de síndrome de Down que he puesto, que
ese es un ejercicio, aquí está, es un ejercicio que hice yo hace 4 años. Dije, no, no he visto nunca una persona con síndrome de Down representada en una ilustración arqueológica, ¿no? ¿Por qué no? Pero era un ejercicio mío, como también es un ejercicio el de las jóvenes Astures que aparecen aquí, ¿no? Es decir, vamos a ir más allá y vamos a proponer imágenes que a veces pueden o no estar documentadas todavía, ¿no? Es muy difícil en algunos casos documentarlas, pero en el caso de la niña de síndrome de Down, es curioso que 3 años después, en varios yacimientos de la Edad de Hierro en Navarra, se han encontrado ya bebés con síndrome de Down, se han hecho análisis genéticos y ya está documentado, ¿no? Entonces, eh, eso es yo creo que es también otro punto, ¿no? que podemos hacer, aunque supone un salto, ya no es tanto ilustración arqueológica, porque es verdad que estos son, pues como os digo, ejercicios un poco de propuestas de lo que nos espera, ¿no? Eh, pero en el caso concreto de esta imagen, en su momento no había nada para proponerla como una ilustración arqueológica real de una persona real, sino que era más la idea de lo que nos quedaba por representar. Por eso estos son ejercicios también que yo en su momento hacía para mí, es decir, no forman parte de ningún proyecto, es de mi propio trabajo, ¿no? de creación. Pero es verdad que ahora que se han documentado, sí que se pueden hacer dibujos de este tipo con bebés Down, como han aparecido, ya concretos, ¿no? Representándoles. Y, y bueno, pues es que es eso, nos queda muchísimo trabajo por hacer. Nos están preguntando por el chat. Bueno, te están agradeciendo la participación, te dicen fascinante la charla. He visto muchas producciones españolas. Me pregunto si saben de algún grupo de Latinoamérica, tipo como Past Women o como Adark también. Yo concretamente no conozco, pero sí que en Chile, por ejemplo, sí que hay un movimiento grande con la arqueología feminista. Pero en concreto de ilustración no conozco en América Latina. Estábamos hace poco preparando un proyecto también para Teotihuacán y nos decían eso, que en México también, o sea, empieza a haber ahora más movimiento, pero que todavía falta, ¿no? Falta que se creen esas redes específicas de ilustración y de arqueología. Yo Latinoamérica, ya te digo, no conozco muy bien. Y Paz Women sí que me pareció muy interesante como propuesta, ¿no? Porque pues, nos permitía ilustrar todas las investigaciones que hacían, ¿no? Desde Paz Women. Y luego Oriol dice muchas gracias, muy interesante. Me gustaría preguntar desde el punto de vista de un ilustrador, ¿hasta qué punto es fácil o difícil dibujar personas sin un género marcado o bien definido? ¿Le parece una alternativa interesante a aportar a la ilustración desde el punto de vista de género? Pero casi no lo ve. Personas que físicamente no tengan un género. Sí, que digamos que a simple vista no puedas determinar si es de género femenino o masculino. Sean más neutrales en cuanto a pues, Ujú. las vestimentas o las características físicas y demás. Sí. Bueno, yo creo que eso de acuerdo a la imagen, ¿no? Siempre, al final, la ilustración es una herramienta para comunicar. Pues, de acuerdo al tipo de imagen que queramos hacer y lo que queremos contar, ahí puede ser interesante contarlo de esa forma, ¿no? Bueno, hacer un tratamiento un poco más general, ¿no? Del ser humano. Lo que pasa que, pues como decíamos al principio, muchísimas imágenes, la gran mayoría, nos obligan a concretar y hablar de hombres, de mujeres o de personas más concretas, ¿no? Con rasgos más concretos. Pero yo creo que es totalmente válido, dependiendo de lo que queramos contar y si está bien basado en datos, es correcto. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta o intervención que queráis hacer.
Iñaki se ha explicado muy bien, entonces casi no ha dejado sitio para las preguntas. Sí. No sé si, Eso, si lo haces. eso es que son tímidos. Pero hay una pregunta, hay un comentario en el chat. Eh, Dice Ana que muchas gracias por la ponencia. Justamente mi tema de interés es la equitación en la Edad del Hierro y en época romana en el Mediterráneo. El planteamiento de una mujer a caballo histórica es la deidad Epona. Quisiera saber sobre la influencia que supongo que ha tenido Epona sobre estas jinetes, Pues amazonas, perdón. no llego a tanto, no te sé decir. No sé decir, pero bueno, yo creo que todo lo que esté documentado es importante, ¿no? De ilustrarlo. No se oye, No se oye, Rafa. Perdón, Rafa. perdón, perdón. Me decía, dice Ana en el chat que se había quedado a medias la pregunta. Sí, Claro, si unimos Epona con de la epigrafía y la creatividad literaria del Easy, entre comillas, ¿no? Entiendo que está preguntando por esas posibilidades del what if, ¿no? De qué pasaría así. bueno, pues es que yo es lo que os decía, ¿no? Creo que de la misma manera que ilustramos datos y evidencias, luego es verdad que hay muchas cosas de las que no hay una evidencia exacta, concreta, o que pudieron ser de varias formas, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tener, por lo menos gráficamente, una oferta un poco más amplia, ¿no? Pues como cuando hablamos de las dos imágenes que aparecen aquí en la pantalla, ¿no? De la pintura, de la elaboración de Venus, etcétera. No podemos tener solo una manera de representar. Entonces todo lo que sean propuestas me parece bien, me parece muy bien. Sí que es verdad que como son imágenes acabadas, a veces no sabemos distinguir qué tiene de propuesta y qué tiene de dato cierto, ¿no? Pero cuando se trata de temas de hombres o mujeres, es que tiene lo mismo una que otra. El problema es que en el caso de los hombres no nos lo preguntamos porque nos parece que está resuelto así, está bien así. ¿Alguna otra pregunta o intervención? Bueno, pues nada, vamos a terminar ya con la videoconferencia. Una vez más, Millesquer, muchísimas gracias por haberte animado, Vale, Iñaki, y muchas gracias por tus vale. explicaciones y por tu labor en la divulgación arqueológica que no está siendo poca, con tu participación y colaboración con Past Women, con la guía y con muchas otras cosas más. Y nada, ahora voy a hacer un poco de spam, ¿vale? Porque el Instituto Alavés de Arqueología acaba de llegar, gracias a la publicación que pusimos sobre esta videoconferencia en concreto, a los 1.000 seguidores, a los 1.000 followers en Instagram. Entonces, vamos a hacer un sorteo para poder participar, a cuando publiquemos cómo hacerlo y demás y cómo hacer la participación, tenéis que seguirnos, claro. Entonces, os voy a dejar ahora el enlace en el chat por si os animáis a seguirnos para conocer más información sobre estas actividades que organizamos, tanto visitas guiadas como otras videoconferencias. Y nada, muchísimas gracias por haberos conectado y haber participado en la videoconferencia. Yo, si me dais un Gracias. segundo, quiero agradecer a Iñaki su disponibilidad, a Ana la iniciativa y también voy a hacer un poco de spam. El siguiente acto que nos queda para cerrar el año es para
para el instituto un momento emotivo porque concedemos el galardón Enrique Guren en memoria a Ignacio Vegas, al arqueólogo Ignacio Vegas, y el próximo 14 de diciembre tendremos ocasión de rendirle homenaje y de juntarnos el colectivo arqueológico Alavés y los socios y las socias del Instituto Alavés de Arqueología en el Vivat, que es la casa de la arqueología en Álava, para rendirle merecidísimo homenaje a Javier. Y luego ya estamos abiertos a que nos hagáis sugerencias a través de los correos del instituto o de las redes sociales para organizar actividades de cara al año que viene. Insisto, Iñaki, muchísimas gracias. Ana, A muchísimas gracias. vosotros. Gracias a todos y a todas por participar con nosotros. Gracias.